Ok, buenos días a todas, todos y todes que están el día de hoy en este encuentro de lectura compartida. También damos la bienvenida a quien va a escuchar esta clase también preparatoria para el encuentro que vamos a tener con la psicoanalista Elena Bravo. Y bueno, a los que no y que solo quieren conversar y que no están participando en las jornadas, creo que el día de hoy no va a haber inconveniente en lo absoluto. Seguramente más bien solo se quedarán con ganas de escuchar un poco más del tema, porque además creo que es un tema que atañe pues a todos los que estamos presentes y que estamos transitando una formación. Y digo estamos porque creo que algo que caracteriza nuestro quehacer es que pues es una formación constante, ¿no? Nunca acaba, así que el eje que vamos a tomar hoy, pues es uno de los ejes de la formación que tiene que ver con el control de casos, la supervisión, el psicoanálisis didáctico, tiene muchos nombres y además algo que aborda justamente la autora que hoy vamos a platicar, que el texto es sobre el control de casos de Emilia Malcorra Arzuaga del 2007, perdón. Ella lo dice muy claramente y yo coincido por completo, ya les compartiré por qué, pero hay mucha dificultad para nombrar a este dispositivo, ¿no? Es algo que me ha tocado presenciar porque además ustedes saben, casi nosotros en Atelier tenemos la intención de que siempre haya un espacio clínico, digamos, ¿no? O sea, para nosotros es como muy importante que no nada más tomemos clases y clases y clases y clases, ahora dicen que hay cursólogos, ¿no? Cursos y cursos y cursos, pero que justamente hay luego una dificultad para, pues, irlo poniendo en práctica, ¿no? Y entonces siempre tenemos, en la invitación que tenemos a cada autor, tenemos algo para abordar la clínica y además, pues nosotros sabemos, tenemos un Ateneo bimestral. Entonces, bueno, o sea, estamos como constantemente con actividades clínicas y algo muy característico de verdad es el hecho de que cada que invitamos a un analista, siempre se detiene a pensar cómo va a nombrar la actividad clínica que va a tener. O sea, bueno, pero va a ser una supervisión o no, 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 por favor, no le pongas que es una supervisión, va a ser una TNI, ¿no? O hay quien al contrario, no, sí, es una supervisión. Lo que se va a hacer es una supervisión, ¿no? O sea, siempre se detienen, les causa como que mella, les llama la atención, se preguntan cómo van a quedar como con el gremio psicoanalítico si usan un término, si usan el otro. Y bueno, algo que dice Emilia Malcorra es que pareciera que no hay un significante que alcance a nominar de qué va esta función de la formación, este eje de la formación. Es muy interesante, ¿no? Como si hubiera cierta resistencia. Acá, sobre todo, el texto que vamos a abordar es un texto, si lo leyeron, verán que es de orientación lacaniana, lo cual, bueno, cobra sentido porque Elena tiene esta orientación. Sin embargo, creo que Elena, ahora que la podamos conocer, es como una analista como muy rigurosa en función de que nunca deja de abordar a otros autores de otras escuelas. O sea, no es solamente, nunca aborda todo solo desde Lacan, San Lacan, sin poner en cuestión otras cosas, ¿no? Por ahí van a encontrar, de hecho, en nuestro YouTube hay una charla que ella dio, en donde van a poder atestiguar esto, en donde aborda el concepto de la contratransferencia y hace un trabajo fenomenal, ¿no? Se los recomiendo ampliamente también para quien quiera conocer un poquito más de Elena eh, y puedan saber por qué fue invitada y porque además el hecho de que hable desde lo lacaniano de la contratransferencia la hace distinta, la hace diferente y el día de hoy, pues cuando la conozcamos y hoy aperturamos un poco el módulo con ella, de alguna manera pues veremos que no es la excepción porque de nueva cuenta nos va a poner a hablar de algo que no se aborda tanto, ¿no? Es como que se considera, es un eje de la formación, hay quien lo considera que es un tripoide, luego ya hay quienes hablan de cuatro ejes, ¿no? Pero sin lugar a dudas, la supervisión, control de casos o psicoanálisis didáctico es, didacta, perdón, es considerado bajo cualquier corriente, bajo cualquier escuela, bajo cualquier momento. Hola, Karen y compañía, buenos días.
Ya estamos hablando propiamente del tema que hoy nos atañe, que les digo, bueno, es un tema muy, muy interesante, ¿no? Yo considero personalmente que es un tema del que se habla demasiado poco para lo que se tendría que hablar. Y no solo se habla poco en función de que se habla poco en los espacios de formación, sino que se habla poco porque se controla o supervisa poco, digamos, ¿no? Hace no mucho tiempo, yo creo que vamos a hacer de nueva cuenta ese ejercicio en redes sociales. Hace no mucho estuvimos preguntando más o menos cuánto supervisaba las personas, como y realmente la mayoría pues era poco, o sea, era poco y hasta nos mandaban mensajes algunos de, ay, eso dicen, pero no es cierto, ¿no? O sea, como les da pena decir la verdad, ¿no? O sea, como que se hizo como que este chiste de, ay, no es cierto, claro que casi nadie supervisaba una vez al mes, que era más o menos lo que se venía, ¿no? Pues no, obviamente la mayoría no, en consideración de todo el gremio, estábamos pensando a todo el gremio, no estábamos pensando solo a sí mismos, digamos, ¿no? Obviamente sabemos que hay personas que lo hacen de manera regular. Aquí presente yo soy testigo de que hay personas que lo hacen de manera regular. Creo que también depende a veces de la cantidad de pacientes que se tiene, ¿no? Obviamente no es lo mismo que alguien que tenga 4 pacientes, un par de pacientes, a alguien que tenga 20 pacientes, 25 pacientes. Obviamente es muy distinto, pero bueno, es un tema por demás interesante. No voy a seguir hablando antes de entrar al texto, los escucho. ¿Qué pensaron de este texto? ¿Qué pensaron de la propuesta de Emilia Malcorra, que como decíamos es una postura evidentemente lacaniana? Muy interesante, no, no sé, no por eso se desestima, pero bueno, obviamente las críticas que va a ser pues de la escuela postfreudiana, digamos, ¿no? De lo que se ha considerado antes el control de casos. ¿Qué piensan? ¿Qué les produjo? ¿Qué les convocó? ¿Qué se les ocurrió? ¿Qué les hizo pensar de su propia práctica, de la formación del psicoanalista, del nombre, ya lo decía, ¿no? Sí, supervisión, sí, control de casos, sí, didacta, ¿no? ¿Hay alguna ocurrencia? Sí, Karen. Sí, sí, nos escuchamos bien por acá. Cambió un poco la locación el día de hoy, entonces espero no se oiga mucho ruido. Pues justo me gustó mucho el texto porque igual que lo que planteábamos la semana pasada bueno, la lectura pasada, por ejemplo, no hay mucho donde podamos leer de el uso del diván, ¿no? De cuándo se inicia un análisis. Y pensaba que pasa exactamente lo mismo con la supervisión. Eh, Creo que no se habla ni de lo que se hace en la supervisión, ni de lo que implica para cada uno de los eh, del supervisando, supervisante, analista que va a exponer el caso, pero tampoco del supervisor o este psicoanalista que va a posicionarse también en otro lugar del saber, ¿no? Porque justo pensaba es otro, ¿no? Que también está instalado en el sujeto supuesto saber y que está también mirando a este analista en su práctica, ¿no? Que también me parece muy interesante. Ayer veía el post que ponías que la supervisión también es parte del acto clínico y me parece que sí, ¿no? Justo también creo que ahí como analistas se nos mueven cosas tanto en la posición de supervisando como en posición de supervisor. Me gustó mucho el texto, me deja pensando en muchas cosas, como incluso desde la tarea propia que hago cuando superviso, o sea, cuando yo soy supervisora, ¿no? Porque también incluso era algo que manejaba el texto, ¿no? Es muy complicado seguir en quién es el supervisor de quién, ¿no? ¿Quién es el que está supervisando, ¿no? Y pensaba que justo también tiene que ver como con estos lugares que son del adentro y el afuera, ¿no? Uno supervisa, pero también está supervisándose a sí mismo cuando está supervisando, ¿no? O sea, en calidad de supervisor. Esto parece como chiste, trabalenguas, ¿no? Está un supervisor supervisando a un supervisado. Eh, pero me parece muy interesante porque creo que también se mueven muchas cosas a nivel personal, ¿no? En la persona del analista cuando está supervisando, ¿no? Es también una posición, me parece, de pronto vulnerable, ¿no? Donde se atraviesa justo la falta, ¿no? Para el analista.
Y yo me quedaba pensando, ya no me acuerdo si es como parte de la introducción del otro texto que vamos a leer para la actividad clínica, eh, como las diferentes posiciones de quién debería ser el supervisor, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la experiencia supervisando con mi propia analista, ¿no? De cuando justo empezaba con la clínica y estuve muchos años supervisando con mi propia analista, ¿no? Lo cual era también extraño, ¿no? Porque de pronto ya no sabía yo si estaba en mi momento de análisis o estaba en mi momento de supervisión. Y después la supervisión con un tercero, ¿no? Con alguien externo a mi análisis. Y sí cambia mucho la forma de escucha y lo que yo misma superviso en las sesiones, ¿no? Entonces, me parece muy interesante como la reflexión al respecto de este espacio también analítico. Y bueno, pues siempre abre el debate, ¿no? Entre escuelas psicoanalíticas de, o sea, sí hay debate de si uno mismo tiene que pasar por un proceso de análisis, pues por supuesto que hay debate de si tenemos que no supervisar, ¿no? Eh, por supuesto que pues desde mi formación más lacaniana, pues los dos son parte fundamental del proceso de estar instalado en la posición de analista, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algún comentario general, digamos, del texto? O vamos pasando a lo mejor algunas coordenadas del articulito que leímos, un articulito de hecho muy chiquito, con muchas ideas, no por ello, no por ello pequeño en otros sentidos, ¿no? Pero bueno, si no, les voy platicando un poco de lo que Emilia Marcorra dice. Lo primero que llama la atención justamente y por lo cual sabemos que es un texto lacaniano es por el título que ya le pone al texto, ¿no? Creo que nosotros, no sé, en el sur, si se use mucho control, creo que se usa más supervisión, o sea, en el día a día, voy a tener supervisión, ¿no? Vi a mi supervisor, o sea, es como más, cotidiano, digamos. Creo que el término control viene sobre todo de aquellos que están en una escuela, ¿no? Y que, bueno, por eso hace ciertos comentarios muy rápidos Emilia Malcorra respecto de, pues que este es un tema complicado, para el mismo Lacan fue complicado, porque él intentó, hizo la acta fundación para hacer la escuela, luego se retractó, luego destruyó la escuela, ¿no? O sea, tuvo un momento en el cual definió todo, ¿no? El controlador es esto, o sea, el analista practicante es aquello, ¿no? La escuela es esto, ¿no? Se intenta aquello. Y luego, pues al final dijo, no, esto es imposible y entonces destruyo la escuela, ¿no? Y luego destruyó la escuela y de esa escuela salieron dos escuelas, que es la ECOL generalmente y la AMP, ¿no? Entonces la ECOL dijo, pues no es posible, de todos modos todos van a tener el mismo rango, que es analista miembro de la escuela, y por el lado de la AMP no, ahí sí hay un jurado, hay un pase, se lleva a cabo de acuerdo a la primera como propuesta de Lacan, digamos, de lo que una escuela tendría que hacer para decir que hay una garantía, ¿no? Entonces, entre las escuelas que salen de la no escuela, se pelean, uno dice que sí hay garantía, el otro dice no hay garantía, y entonces en esa seguimos, digamos, desde un poco la orientación lacaniana, digamos. Pero sí acuerdan, de alguna manera, que el control o la supervisión es la demanda de un analista practicante a un analista más experimentado. O sea, si pudiéramos decir lo más básico, lo más sencillo es un analista practicante solicita, demanda a un analista experimentado, se le oriente en su posición como analista, digamos, ¿no? Y de ahí también salen otras tantas vertientes. Emilia nos dice al menos un par, nos dice la de Helen Dust, que es esta propuesta que implica que el analista no es analista del paciente, el analista es el controlador, o sea, el analista es el supervisor. Entonces el analista practicante le lleva el texto, digamos, del paciente al analista controlador o supervisor y este analiza al paciente, digamos, ¿no? Este le dice se hace así, 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 y tú vas y ahora implementas todo lo que yo te estoy diciendo, digamos, ¿no? Y entonces regresa el analista practicante con el paciente, que en realidad pues no es su paciente, es paciente
del otro controlador o supervisor y pone en práctica todo lo que se le dijo, ¿no? Luego está la supervisión o control de casos, que tiene que ver más, según Emilia Malcorra, yo tengo ahí una sutileza, estoy de acuerdo y no al mismo tiempo con lo que propone, que es esta supervisión, sobre todo de la escuela de las relaciones de objeto, digamos, que tiene que ver con la lectura de la contratransferencia, digamos, ¿no? Entonces, lo que se lee es sobre todo la contratransferencia y a partir de la contratransferencia se lee el caso y también se le orienta o se le propone al psicoanalista practicante el manejo de esa transferencia, digamos, ¿no? Ella lo considera una dificultad a partir de dos cosas. Uno, que se quedaría en un análisis de lo imaginario, lo cual, según la orientación lacaniana, pues es un error, por decirlo de alguna manera, porque realmente es una resistencia del analista y porque se quedaría solamente desde una concepción completamente imaginaria. Entonces, en realidad, llegaríamos a lo que ya hemos dicho antes, que es pues un análisis terminable, interminable, digamos, ¿no? Un análisis incluso como que sin cortes, ¿no? Entonces, bueno, ella propone esta crítica, digamos, esta crítica de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema de la propuesta de Helen Dust? Es que esa es una tarea imposible, ¿no? Se trataría de hacer una transferencia de la transferencia, se trataría de hacer un otro del otro, se trataría de poner además al psicoanalista controlador en una posición de un saber irrefutable, o sea, lo que dijera el psicoanalista controlador, pues es lo que es, digamos, ¿no? No poniendo en cuestión que quién es el que sabe. ¿Sabe el analista del paciente? ¿Sabe el analista controlador? ¿Quién es el que sabe del paciente, digamos, ¿no? Entonces ella va a decir, bueno, en realidad esta es la misma Helen Dust, dice esto, o sea, dice, esta es la manera en la que se trabaja en este momento y eso es una tarea imposible, ¿no? Esa es una tarea imposible. En términos más de esta época es, pues no hay transferencia de la transferencia. En términos ya de Emilia Malcorra es, no hay otro del otro, ¿no? Y es un intento de hacer, pues hay un otro del otro. Además, no hay manera de que un analista practicante transmita los decires y las formaciones del inconsciente, pues a menos yo creo que lo grabara y que luego escuchara todo el controlador y entonces sería interminable, o sea, sería imposible que nosotros lleváramos todo ese contenido. Entonces, realmente es una tarea imposible. Y entonces, la otra propuesta que les decía de esta lectura de una supervisión o de un control de casos em, desde la lectura de la contratransferencia, que es un analista que se llama Vilma, si no me equivoco, si era Vilma, va a decir, además el riesgo de pensar la contratransferencia es que entonces de nueva cuenta se pierde quién es el paciente. ¿El paciente es el paciente del analista controlador o el paciente es el analista practicante que demanda la supervisión? ¿Quién es el paciente? Digamos, ¿no? Porque si se está leyendo la contratransferencia, entonces se está haciendo un análisis porque se está leyendo al analista practicante que demanda la supervisión o el control, digamos, ¿no? Entonces el paciente ya no es el paciente, ¿sí me explico? Y entonces ahí es donde se hace el nudo que todos, ya dijo Karen, ya se hace el trabalenguas, ya se hace ahí quién es el paciente, quién es el analista practicante, quién es el controlador, quién es quién está ahí. Entonces, obviamente, ahí aparece la propuesta, la primera propuesta que nos hace Emilia Malcorra, que es la de Colette Soler, digamos, ¿no? Y otra, da por ahí otro nombre de otro analista que no recuerdo cuál era el nombre, que trata sobre los pasadores relacionados al pase. Es un pequeño artículo relacionado a cómo elegir a los pasantes y a los pasadores, ¿no? Al jurado incluso. Recordemos que Lacan cuando instituye la escuela hace incluso todo el dispositivo para elegir un jurado, ¿no? Cómo se elige un jurado, cómo se elige un analista que va a hacer un pase, ¿no? Si alguien tiene dudas de esto, entren a la página de la AMP, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, pongan pase y les sale
cómo lo hacen, o sea, cómo lo hacían antes y cómo todavía lo hacen, o cómo eligen un jurado cada que se cambia el jurado, cómo se hace un pase, porque además un pase es casi un libro, digamos, ¿no? Un pase es, eh, pues sí, todo el proceso analítico de un analista, digamos, ¿no? Y luego cómo el jurado lo califica para ver si es analista miembro de la escuela o no, ¿no? O qué título se le va a ofrecer. Sobre este tema está tratando este artículo que Emilia presenta, pero lo interesante de ese texto es lo que va a decir, y va a sumar con lo de Colette Soler, que es que en realidad en la supervisión hay algo que aparece que es como de una estructura moebiana. Es decir, sí, María, no te preocupes, aquí estaremos de todos modos, ¿no? Este, que va a decir, en realidad hay una estructura moebiana, lo cual yo coincido por completo, ya lo dijo Karen hace un momento, como supervisoras, pues, ¿quién aprende de quién? Ujú. O sea, la o el supervisor en realidad aprende mucho de la, yo diría, y lo he dicho antes, de la práctica de las actividades clínicas, o sea, supervisar, estar en un ateneo, estar en una presentación de caso, estar en una supervisión, todo eso es práctica, digamos, es un ejercicio, es algo que se ejercita. Entonces, justamente lo que va a decir Emilia es realmente quién está aprendiendo de quién. ¿Qué es eso que nos plantea una pregunta muy interesante? También Karen ya la arrojó, es ¿para qué? ¿Para qué supervisamos? Porque desde ahí también se parten aguas, ¿no? Yo creo personalmente que hay que darle lugar a las dos aguas. Creo que en eso siempre soy como un poco rodolfoniana, ¿no? Creo que a veces se trata de no decir es esto o lo otro, ¿no? Que puede ser esto y lo otro, ¿no? Pues sí creo que un control o una supervisión no es lo mismo en un inicio de la formación que después de muchos años de la formación o alguien que ya tiene muchos años de carrera, digamos, ¿no? Entonces, el para qué creo que puede también entrar en función del momento pues, de la persona del analista, porque no podemos dejar la persona del analista, digamos, ¿no? Aunque queramos, aunque nos encante decir que somos una función casi este, perfecta, ¿no? Así como si pudiéramos dividir, aquí está la función y aquí está la persona, digamos, ¿no? Pues no, obviamente es movidiano, ¿no? Va de un lado al otro y luego ya no sabemos en cuál estamos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros notamos el para qué, hay desde las posturas que las mismas, sí, dice Karen, como una abstinente y absolutamente neutra. Claro, que hay posturas del psicoanálisis que están intentando eso, ¿no? ¿Cómo hacer que nuestra función, nuestra intervención sea casi neutra, pura y casi como maquinalizada, digamos, ¿no? Así, este, las hay, digamos, ¿no? No las estamos criticando, no está bien ni mal, es una postura, ya cada quien elegirá qué le viene mejor. Pero bueno, si notamos, hay algunas, las posturas se leen también en función del para qué. Por un lado está la propuesta de que la supervisión o el control de casos va a ir en función de para orientar la posición del analista. Es decir, estamos hablando de estos encuentros en donde el analista practicante presenta el caso para pensar el caso, para orientar la posición del analista, la dirección de la cura, para pensar cómo llevar el caso en alguna dirección, digamos, incluso para tener una lectura, para que creo yo, por ejemplo, dijera Karen, en mi experiencia, hay muchas supervisiones que tienen este corte, digamos, ¿no? Tanto cuando el analista practicante te trae a ti un caso, como cuando tú llevas un caso a un supervisor o a un controlador de casos. Es decir, en muchas ocasiones, de hecho, pensaría, creo que la gran mayoría de los encuentros de las actividades clínicas tienen más o menos este corte, digamos, ¿no? Que es, se presenta un caso, se presenta el material, se piensa el material, ¿no? Pero por el otro costado está, que de repente ya a veces aparecemos de uno, a veces estamos del otro. Esa es la propuesta lacaniana, que a veces estamos de uno y a veces ya cuando acordamos ya estamos del otro costado, lo cual es cierto. También De Sal decía, es común que
el analista practicante de, de momento quiera hacer de la supervisión un espacio analítico, digamos, ¿no? Que en función de eso estaba lo que yo compartí el día de ayer, que consideraba que la supervisión es un espacio analítico, ¿no? ¿En qué sentido es un espacio analítico? Que hay efectos no solo sobre la posición del analista, sino que hay efectos sobre el sujeto del analista. ¿No? Sí creo que es distinto, hay que pensarlo un poco porque obviamente esta segunda propuesta me parece personalmente, sí, sería muy difícil, casi imposible, si es una supervisión que una persona viene una vez al año, dos veces al año, digamos, o sea, no hay, pues no hay esa posibilidad. No entonces, o no es así, cuando hay una supervisión constante. Es decir, es sí, o sea, no es lo mismo, lo digo porque personalmente yo, por ejemplo, superviso cada semana, ¿no? Y entonces, eh, pues cada tanto hay supervisiones que no van a mi posición como analista, digamos, ¿no? Que me hacen ver cosas de mí como sujeto, digamos, ¿no? Pero esa es una falacia decir de mí como sujeto, pero bueno, creo que me doy a entender a lo que me refiero, que van hacia mi posición inconsciente, ¿no? Digamos, ¿no? Que tienen que ver con que obviamente, pues un analista que te viene escuchando durante mucho tiempo, viene escuchando tus casos durante mucho tiempo, pues me parecería casi imposible, que además es un analista, no es la tía, no es la prima, no es la hermana, es un analista que está acostumbrado a leer, digamos, pues no alcance a leer que hay cosas que se te atraviesan a ti, ¿no? Que hay cosas que tienen que ver contigo. A ver, qué casualidad, que no se voy a decir algo que yo creo que es imposible que ustedes no lo vean. Yo hablo rápido, ¿no? Hablo rápido, digamos, o sea, hay maneras bonitas de decirlo si ustedes quieren, ¿no? Pero es imposible que un analista no lea ahí algo de mí, digamos, ¿no? Si en algún momento se me atraviesa en un caso, ¿no? O, por ejemplo, he ubicado, no sé, pienso ahora en algunas colegas que hacemos, pues sí, supervisiones en conjunto, nos acompañamos. Algo pasa de que tú siempre traes casos donde no te pagan, ¿no? ¿Por qué siempre traes casos donde no te pagan, no? O siempre o te atraviesa de tal manera que, pues sí, es más, yo diría, por ejemplo, pensaba, perdón, Ana, que voy a usar este ejemplo, digamos, ¿no? Pero la semana pasada que estábamos en el encuentro con Ana, algunos sutilezas salían en torno a, es que cuando lo cuentas, sí parece que le estás demandando algo, digamos, ¿no? Claro, porque eso ya no iba hacia solamente la posición de la lectura del caso. Y Ana, pues sí, decía, pues sí, parece que sí, digamos, ¿no? Claro, porque hay este otro matiz en donde está uno, va uno de un lado hacia otro, ¿no? Estamos leyendo todo el material, pero bueno, pues parece que acá se te asoma algo que hay que ubicar. Entonces, acá está la segunda propuesta, que es muy interesante porque lo que va a decir lo que va a decir Emilia, quiero decirlo como, este, lo que va a decir Emilia es que de hecho ahí está lo interesante, ahí está lo que nos debe llamar la atención. Es eso lo que nosotros tendríamos que pensar, porque lo que va a decir ella es que de hecho se tendría que poder decir que cuando un analista solicita o demanda una supervisión, está en posición de sujeto dividido. ¿Por qué está en posición de sujeto dividido? Porque no sabe qué hacer con eso. Ujú. Porque ya está suponiéndole un saber al analista controlador, al supervisor. Porque uno va con el supervisor, digo con suerte, ¿no? Cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno está angustiado, cuando ya uno cree que ya no está escuchando, cuando uno cree que está igual de perdido que el analista, bueno, perdón, ese fue pues sí, el analista es el perdido, digamos, ¿no? Es que les voy a decir lo que se me cruzó, me acordé de algo, es muy interesante que dice Gustavo de Sal, de que una de las funciones que a veces tiene la supervisión o el control de casos es justamente trabajar la culpa del analista. Ujú. La culpa del analista de quererse hacer cargo de quererse hacer cargo de la cura, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando el paciente está diciendo, es que no avanzo, es que no se mueve, entonces se identifica con esa demanda, ¿no?
y siente culpa. Entonces, por eso me acordé de esto, les platico, esto fue lo que se me cruzó en este lapsus, de decir, es decir, hay una función también en ese otro, en esa propuesta que nos hace Gustavo de Sal, digamos, ¿no? Pero lo que acá nos está diciendo Emilia es, hay un sujeto dividido, se le supone un saber al controlador o al supervisor, y que no por eso el supervisor tendría que caer en ese lugar del sujeto supuesto saber. De hecho, lo consideran un riesgo, es decir, si el supervisor cree que él sabe más del paciente que el analista practicante, está en posición de amo, ¿no? Y un analista que esté en posición de amo, primero, no está en posición de supervisor o controlador de casos, porque lo que se pretendería es todo lo contrario, es acompañar al analista practicante a que dé cuenta de la castración, que es lo mismo que se espera del análisis propio, digamos, ¿no? Y en segunda, porque además no estaría ni siquiera en posición de analista, ¿no? De hecho, es más bien hasta acompañarle a la angustia del no saber, a la angustia de la no comprensión, ¿no? Estar ahí para que el analista practicante pueda dar cuenta que, pues, que no todo se sabe. Por eso digo, si se fijan, acá hay dos propuestas que a mi parecer, pues, son moebianas, uno va a ir por uno y va a ir por otro, ¿no? Creo que a veces es necesario ir con un supervisor y que uno pueda leer coordenadas, pueda leer significantes, pueda leer repeticiones, digamos, em, pero también está este otro lado de la supervisión o del control de casos que implicaría ubicar ciertas cosas del sujeto y que hay una transmisión en la experiencia. No sé si me da a entender lo que estoy queriendo decir. Es decir, no solo es lo que te va a decir el supervisor o el controlador, es lo que no te va a decir. Es justamente que pueda sostenerse, que no se puede comprender todo, porque ahí donde ya comprendiste todo, pues ya no se está haciendo análisis, ya no se está haciendo psicoanálisis, al menos no desde la orientación lacaniana, por supuesto, porque recordemos que es un texto de orientación lacaniana. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Qué piensan de esto? Y luego vamos a lo que se espera del supervisor, qué se espera del controlador, pues, y qué se espera del analista practicante. Sí, Karen, te escuchamos. Creo que lo leímos la semana pasada, bueno, en la lectura pasada, de este desdoblamiento también del analista, ¿no? Donde el analista tiene que ser dos. Ahí en tiempo, digamos, presente en el setting analítico, donde está escuchando, donde está jugando la transferencia, y luego un segundo espacio, digamos, donde el analista puede pensar el caso. Y creo que justo el espacio de supervisión es este espacio donde se despliega ese segundo momento, espacio, ¿no? Del analista. Entonces, a mí me hizo más sentido esta propuesta que hace, donde justo, pues uno va como un poco a ubicar como incluso todo, la contratransferencia, cómo se está jugando la transferencia en el caso, ¿no? Y por eso me parecía, después estaba pensando en lo complicado que puede ser que el analista propio sea también el supervisor, ¿no? Pensaba muy en mi particular caso, porque ahí sí se juega como una totalidad, ¿no? Ahorita que dices, por ejemplo, esto de hablar rápido, mi analista sí decía, ya ves cómo, mi analista Flash supervisora, ¿no? Ya ves cómo se te juegan estas cosas por tu historia propia, y yo decía como, o sea, sí, pero pues también está rudo el caso, ¿no? Este, entonces sentía que de pronto era como mucha totalidad, era como un lugar, como si la supervisión fuera ya totalmente, o sea, como si no hubieran puntos ciegos, ¿no? O sea, todo se podía saber en tanto se jugaba esta cosa entre el análisis y no análisis. Y creo que sí, la supervisión también es un espacio analítico, pero también tiene su falta, ¿no? Justo no puede dar cuenta de todo. Y creo que son los riesgos de cuando el análisis y la supervisión van con la misma persona, ¿no? Con el mismo analista, controlador, supervisor, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, el espacio de supervisión eh, tiene también puntos ciegos, ¿no? Porque el supervisor, en tanto no es tu analista, no puede analizar ciertas cosas del caso, ¿no?
em, que esa parte me parece interesante porque mm, sí hay que como justo dejar el espacio como para que eso es para pensarlo en el análisis, ¿no? ¿Qué se te juega del caso en el análisis también de pronto, ¿no? No necesariamente es del espacio de supervisión. No sé, no sé si dije algo, perdóname. Fíjate que yo voy a sumar esto a algo que ayer escribió Lara, digamos, lo que me parece que va en función de lo que tú estás diciendo, porque decía ella, es cierto, los efectos de una supervisión pueden ser efectos en el sujeto, será que entre ese sujeto y su práctica hay relación. El analista no trabaja desde su subjetividad, pero no sin ella. O sea, no podemos quitarnos también la subjetividad y creo que va en función de lo que tú estás diciendo y que yo llevaría incluso al supervisor también, ¿no? O sea, el supervisor trabaja no desde su subjetividad, pero no sin ella, ¿no? Y también se le atraviesan y también creo que hay que hacer caer al supervisor y al controlador, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en alguna ocasión una supervisora me dijo algo, entonces se le atravesó, para mí, pues también analista, digamos, se le atravesó y me dijo algo de mí fuera, que ella había visto de mí fuera de la supervisión, digamos, ¿no? O sea, dijo algo que alguien dijo de mí, por ejemplo, ¿no? Y que yo, pues, y que no tenía nada que ver con el caso, que no, ni siquiera estábamos hablando de eso, o sea, y yo obviamente ubiqué, pues, ahí hubo que dejar caer a la supervisora, digamos, porque yo dije, pues ni modo, ya se le cayó, o sea, se me cayó a mí y se le atravesó a ella, o sea, no pudo no decirme eso que me quería decir, digamos, que no tenía nada que ver con ni lo que estábamos hablando, ni con el caso, ni con, pues obviamente tenía que ver con ella, digamos, ¿no? Pero bueno, pues dije yo, pues ya se le atravesó, ¿no? No lo sabe todo, no está en posición total, ni modo que no se le atraviese, digo, algo, pues quién sabe qué se le estaba atravesando, porque era muy evidente que también, entonces a eso voy también con ubicar que yo creo que es algo que va pasando cuando uno ya va siendo habituado, se habitúa a la supervisión. De hecho, uno va a tirar, muchas ocasiones ya uno dice, no, por ahí no va, digamos, ¿no? No, por ahí no va. Y hay veces que incluso él o la supervisor te dice, qué bueno que no, sí tenías razón, iba por allá. O sea, qué bueno que no me hiciste caso, porque sí, efectivamente, pues no iba por allá, digamos, ¿no? Que si uno pone al supervisor controlador en amo total, pues, qué cosa, ¿no? Sí, Ana, te escuchamos. Todavía no te escuchamos. Ay, se nos salió Ana. Entonces yo creo que ahorita regresa. ¿Ibas a decir algo también tú, no, Karen? También como en esto mismo de la subjetividad, la propia formación, ¿no? Del supervisor también da posibilidad de pensar casos desde ciertos lugares, ¿no? En mi experiencia, justo lo que se dio para moverme de análisis de supervisor, pues, fue, era un caso que había una cuestión de abuso sexual. Eh, mi analista, mi analista slash supervisor muy lacaniana, así como de no, eso no hay que escucharlo tanto, ¿no? Porque al final es un significante y yo atacadísima, ¿no? Porque pues ya estaba en estas cuestiones de lectura de género y yo así de no. Entonces, pues al final la subjetividad también del propio supervisor se juega en el espacio de supervisión y, insisto, estos como límites, barreras y fronteras, digamos, entre estos dos sujetos que también se encuentran ahí, ¿no? Porque ahorita decías algo bien interesante. Los que están en el setting de la supervisión, ambos son analistas, ¿no? Y entonces creo que ambos van cachando qué se va jugando de uno y del otro a la hora de ir supervisando, digamos, en activo y en pasivo, ¿no? Entonces, en ese encuentro de dos, creo que es imposible que se jueguen de otra manera las subjetividades, ¿no? Ahí sí creo que más que en el análisis, ¿no? De un analizante y un analista, en el espacio de supervisión se juega mucho más la subjetividad.
creo, porque hay mucho que leer, inclusive hasta como para pensar la contratransferencia del supervisor, ¿no? Porque también hay que abarrarse mucho para poder escuchar la experiencia del otro en posición de analista, ¿no? Que es súper interesante, porque yo no sé ustedes, yo nunca he escuchado que se hable de eso. De hecho, creo que casi nunca se habla del supervisor, o sea, de la función del supervisor, o sea, de la contratransferencia del supervisor, de la vida he escuchado eso. O sea, nunca he escuchado que claro, que además yo creo que es un lugar mucho más riesgoso que el del analista. O sea, creo que es mucho más fácil que el supervisor o controlador se coloque en amo, nos coloquemos, voy a hablarlo y pienso que además, sobre todo cuando nos encontramos con jóvenes muy jovencitos, o sea, digo, yo soy joven, pero que recién egresados y uno como que sí les quiere decir, no, así mira, y les das toda la lectura, ¿no? Órale, lléveselo. O sea, caemos, digamos, en olvidar a veces, bueno, a ver, no me creas todo, ¿no? O sea, échalo a andar, no sé, luego lo traemos todo, ¿no? O no tenemos que decir todo de un caso de visión, bueno, ya ver, la siguiente lo seguimos pensando, por ejemplo, ¿no? O sea, como muchas cosas, creo que es en ese sentido una posición, pues una posición un poco más, sí, sí, Eberto, adelante. Sí, yo creo que esto es muy interesante. Primero, ¿por qué escogemos a ese supervisor, no? ¿Por qué? ¿Por qué escogemos a ese supervisor? ¿En qué posición dejamos a tenemos a ese supervisor? Y también, ¿qué vamos a tomar de ese supervisor? ¿Sí? O sea, porque pues no es la ley, no es el todo. Entonces, creo que es muy complejo estar en una supervisión, ser supervisor y qué es lo que va a provocar en nuestro paciente ese supervisor, ¿no? Creo que nada más lo dejo ahí al aire para tocar esos temas. Pero fíjate que está muy bueno que lo eches al aire porque además nos haces evidente que no hemos hablado de la transferencia. Y claro que, bien lo dices, Pau, ¿por qué escogemos ese supervisor? Hay algo que se está jugando en la transferencia, ¿no? Escogemos ese y no otro por algo. ¿No? A él le dotamos, le colocamos de algo, y sí que me parece algo muy interesante, como decía Karen, ahí está puesta también la subjetividad nuestra, la del supervisor, digamos, ¿no? ¿Por qué escogemos un supervisor kleiniano y no uno lacaniano, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué escogemos uno de la escuela y no uno, eh, que tiene muchos años de experiencia clínica, ¿no? Porque escogemos uno muy teórico, porque les decía algo, sí me parece interesante porque algo que yo, de lo que platicamos siempre todo el tiempo en pasillos es, ¿qué diferente es una supervisión de otra? O sea, si llega un colega y te dice, ah, ¿y cómo te platica una supervisión, digamos? Puede que no se parezca en lo absoluto a la tuya. Y si tú vas con distintos supervisores, por ejemplo, en el caso que yo tengo dos supervisiones, porque pues trabajo niños, clínica de niños y adolescentes y luego trabajo adultos. Entonces, para mí sí ha sido importante y he notado una gran diferencia cuando he atendido niños y adolescentes y todo lo hacía con la misma supervisora, digamos. No, o sea, definitivamente tuve que decir en algún punto, no, esto aquí este es especialista en niños y adultos y este otro es especialista en adultos, sí, o sea, es distinto, pues, ¿no? Eso quiero decir. O sea, hay algo que también se juega ahí, digamos, ¿no? Sí, Maricruz, todavía no te escuchamos. Ahí está. Creo que ya me escuchan. Hola. Sí. Hola, hola. Con esta pregunta, a ver, permítanme, porque yo estoy haciendo aquí un desastre en mi pantalla, pero creo que ya. Con esta pregunta que hace el compañero, me hizo recordar algo que fui pasando yo también por varios supervisores y algo que mi analista me decía mucho, porque yo lo llevaba a análisis y decía, es que agarro este supervisor y algo me genera a mí o algo me produce que no me siento en confianza, no me siento cómoda. De hecho, en algún momento una persona que
psicoanalista que me estaba supervisando, como que ahí se puso un tanto necio a traer cosas que ya eran mías, ¿no? Como que eran ya para mi espacio de análisis. Y él así como que, a ver, pero habla aquí. Hasta que en ese momento yo le dije, a ver, pero es que considero que este tema ya es para mi espacio de análisis, no para mi espacio de supervisión. Y algo que constantemente me decía mi analista era esto, de si no te sientes cómoda, suéltalo, busca en otro lugar y ahí donde te sientas cómoda, quédate, porque seguramente que algo rico se va a tejer para tu práctica, ¿no? Entonces, bueno, solo eso respondiendo un poco a esta pregunta que me parece como bien importante, que es la que hace el compañero. Sí, Jimena, te escuchamos. Sí, bueno, yo pensaba como varias cositas. Yo a lo mejor pues no recién egresada, pero pues apenas voy empezando, ¿no? Y lo que yo iba como tejiendo en esto, un poco con la última participación de mi compañera Maricruz, también por o cómo escogemos a nuestro analista, ¿no? Y desde cómo se va tejiendo desde ahí todo, que justo eso, es como una bolita, o bueno, yo lo pongo como en esta explicación metafórica, como una bolita que llega hasta tú como analista, ahora con un supervisor, ¿no? Y cómo se va tejiendo todo eso. Y también pensaba en, incluso desde el analista, cómo no poner a ese supuesto saberlo, a ese supuesto saber como un todo, ¿no? Pensaba, yo en algún momento cambié de analista, ¿no? Por algunas cosillas, y ahora con este nuevo analista pienso otras cosas diferentes, ¿no? Pero he estado pensando también en eso de cómo no poner a ese supuesto saber en ese pedestal de es que lo que él o ella dice es, ¿no? Y ahora como analista, ahora pienso, ¿no? En, bueno, si eso me pasó a mí como paciente, ahora a mí como analista, ¿cómo me podría pasar eso con mi supervisora o con mi supervisor, ¿no? Irlo pensando de esa forma me parece que para los que vamos empezando también es como bueno, ¿no? De asumirnos en falta de ni todo lo sabe mi analista, ¿no? Dentro, poniéndome a mí en posición de paciente, como ni todo lo sabe mi supervisor o mi supervisora, a mí como analista, ni todo lo sé yo de mis pacientes, ¿no? O sea, sí, yo sé que lo decimos mucho como de asumirnos en falta, pero creo que de repente dentro de la dialéctica, dentro de la cotidianidad, dentro de muchas cosas, como que se pierde, ¿no? O sea, de repente uno no cae en cuenta cuando pasan ese tipo de cosas, y creo que en la lectura, en el primer ejemplo pasa, ¿no? O sea, lo que esa persona diga, porque es como tiene mayor saber que el mío, es, ¿no? Y ya no le podemos mover, ¿no? Y también la propia autora dice un poco después, ¿no? También el enriquecimiento que puede tener de eso, ¿no? Y la contratransferencia, ¿no? A veces lo que podamos aprender de los pacientes en la subjetividad propia y lo que pueda aprender el supervisor o la supervisora del analizante practicante y del paciente, ¿no? O sea, creo que es como, no sé, me parece como varios tiempos y como varias personas que se juegan dentro de un mismo entorno, que si nos asumimos en falta, me parece que se juega algo muy rico, ¿no? Del que todos aprendemos de todo, ¿no? Y en estos espacios que da Atelier me parece todavía más enriquecedor, ¿no? Pero no sé cómo tenerlo más consciente, inconsciente, no lo sé. Pues eso crea como mayor aprendizaje, ¿no? Solo quería decir eso. Muchas gracias a Maricruz y a ti, Jimena. Sí, sí, me parece, es interesante hasta poder, yo pensaba, hoy antes de que tuviéramos este encuentro, hasta poder tener espacios de decirlo, o sea, de decir incluso hasta las malas experiencias que hayamos tenido con supervisar, bueno, con supervisores o con controladores o con analistas, ¿no? Porque no solamente para el chismerío que nos encanta, sino porque aprendamos de ellos. O sea, pensaba ahorita que te escuchaba, Jimena, y te voy a decir también por qué pensaba, porque algo que dice el texto de Emilia y que, por ejemplo, yo personalmente me ha costado mucho trabajo a veces estar en algunos espacios que no se hable de la clínica. A mí me cuesta mucho trabajo, o sea, a mí no sé, o sea, cuando son solo teóricos, 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 me genera duda, digamos, ¿no? ¿Pero qué hacen? O sea, ¿qué hacen en el consultorio, ¿no? O cómo se comen, o cómo, ¿no? Y lo voy a decir porque me hiciste pensar en algo que no hemos dicho, que me parece muy importante. Primero,
que por alguna razón creemos que es la parte menos importante de la formación. Yo creo que es sumamente importante la supervisión, el control de casos o el Ateneo. Siempre he dicho, o sea, no necesitas, muchas veces se piensa que es hasta que tengas dinero y ya ganes como de la clínica, entonces ya empiezas a supervisar. Yo creo que de hecho es al revés. No hay, obviamente no siempre hay la condición económica para pagarle a un analista y a pagarle a un supervisor, digamos, ¿no? Pero bueno, hay espacios, o sea, hay ateneos, hay encuentros grupales, hay encuentros que a lo mejor pueden ser un poquito no tan formales, encontrarse con otros colegas del consultorio, o sea, hay maneras de que echemos a andar esto, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Fíjense, lo que dice Emilia, que dice Lacan, que este dispositivo es importante por dos cosas. Una, para proteger a aquel que acude como paciente. O sea, no es cualquier cosa. La supervisión y el control de casos protege al paciente. O sea, es como es algo que tiene que ver con lo ético, con nuestra posición ética. Alguien que va con un supervisor o que controla casos o que constantemente está en diálogo con otros colegas sobre su clínica, nos habla de alguien nos habla de o sea, nos habla de su ética. Y luego dice, es una responsabilidad al sujeto que es practicante, es decir, de hecho lo va a decir también un poco después cuando dice que o sea, es una responsabilidad no solo para con el paciente, sino dar cuenta de su clínica para con los colegas. No recuerdo exactamente cómo es que lo dice el texto, a ver si por ahí alguien me ayuda a recordarlo, pero así lo dice en realidad, ¿no? Es como una responsabilidad del analista, practicante, dar cuenta de su clínica a los otros psicoanalistas. Es decir, es parte de nuestra formación poder dar cuenta de nuestra clínica. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad hoy hay escuelas de psicoanálisis que nunca, les juro, nunca hablan de sus pacientes. Hablarán de un libro y lo interpretarán y lo harán conceptos y muchas cosas. Podrán hacer muchas cosas y serán muy buenos en eso que hacen, pero pueden pasar toda su vida sin explicar a nadie de su clínica y sin constatar si supervisa o no supervisa, en una de esas y con suerte pues irá con alguien, digamos, ¿no? Pero quién sabe, o sea, no sabemos, no sabemos, porque nunca hay un encuentro grupal con otras personas que dé cuenta de la clínica y que además nosotros lo hemos atestiguado, es sumamente enriquecedor porque nos pone a cuestionar los conceptos, o sea, no es solamente como dar cuenta de, miren, esto hago, ¿no? O aquí me equivoco, o aquí lo hago bien, o aquí lo hago mal. No, es algo que da cuenta del psicoanálisis, yo lo pensaba así, ¿no? Da cuenta de lo que hacemos, nos permite seguir pensando y construyendo lo que sí, lo que no. Nos permite tomar posición, nos permite decir, esto tal vez no, o por ejemplo la postura de no contratransferencia, ¿no? Nunca se lee la contratransferencia, puro material significante, digamos, ¿no? Este, bueno, pero sí, pero ¿qué hago con que me duele la panza cada que veo al paciente, ¿no? ¿Qué hago con que me estoy muriendo de sueño? ¿Qué hago con que me dan escalofríos cada que me habla de, ¿no? Hace rato, por ejemplo, que decía Karen esto de la cuestión del abuso, es algo que yo comparto. En alguna ocasión también con una supervisora lacaniana hablé de algo y eso, no, es que eso es fantasía, que tiene que ver un poco con lo que le decía a Ana la vez pasada. Sí, o sea, no hay que a veces meterse de más, pero también hay veces, no, es una fantasía histérica, ¿no? No, pero pues si tiene la vida destruida, todo está hecho, todo se le ha caído, yo no le puedo decir nada más que es una fantasía histérica, digamos, ¿no? Por ser correcta teóricamente, digamos, ¿no? Por, por estar muy bien, sí, está muy bien todo colocado, teóricamente, pero pues en la clínica no está entrando, o sea, no atraviesa, digamos, de ahí, ¿no? Entonces sí creo que por eso es importante estos espacios. Y luego, fíjense cómo lo dice Colette Soler. Dice Colette Soler, el analista en su acto no piensa. ¿No? Pues es cierto, en el acto no piensa, ¿no? Pero está bien que piense un poco sobre sus condiciones, fíjense, sobre sus condiciones y las consecuencias en las curas. En la cura, dice, eso lo dice Colette Soler. Entonces me parece muy interesante porque justamente en esos espacios es donde el analista va a pensar un poco, ya lo dijo Karen, ¿no? O sea, es un analista cuando interviene y es un analista cuando piensa la intervención y que acá le está sumando todavía un poquito más Colette Soler porque va a decir, hay que pensar sobre dos cosas un poco, sobre sus condiciones y sobre las consecuencias en las curas. Se está pensando dos cosas que hay que pensar.
Hay que pensar sobre nuestras condiciones y hay que pensar sobre las consecuencias en las curas, ¿no? De los pacientes. Entonces, sí creo que es algo que hay que pensar. ¿Por qué nos dará tanto miedo, no sé, que exponernos un poco de los pacientes que teníamos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, qué será eso que se nos atraviesa? ¿Qué ideal de analista o qué habrá ahí en función? No lo pienso como personas, o sea, no lo pienso a cada una, sino como psicoanálisis, como el psicoanálisis, ¿no? Porque en otras, por ejemplo, no veo a un doctor que le dé eh, mella porque están súper habituados a la presentación de caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo hacen de hecho, de ahí viene, o sea, de ahí viene este dispositivo, viene porque, pues, porque nacemos de los médicos y los médicos están habituados a hacer presentaciones de caso. Y quien ha estado, por ejemplo, en hospitales psiquiátricos o algo así, pues ya saben que sus viernes son o sus martes son de presentaciones de caso y se sientan y hablan del caso y se pasan ahí varias horas y ya se van, ¿no? Pero nosotros no, o sea, hay algo, les digo, yo les compartí a inicio de este encuentro, que a mí me llama la atención, por ejemplo, que el analista, que cada que invitamos a un analista, algo le genera pensar que va a tener una actividad clínica. Yo les aseguro que ha habido personas que no han dicho que no porque van a tener una actividad clínica. Ujú. O dicen sí, pero entonces bajo ciertas como condiciones, porque si no es así, 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 no, digamos, ¿no? Entonces algo nos dice que nos cuesta trabajo, que por alguna razón creemos que esto no es tan importante. ¿Qué piensan de esto que les propongo pensar? ¿Por qué nos costará tanto? Sí, Karen. Creo que ahí se nos cruza la subjetividad del analista, ¿no? Pensaba un poco también de lo que hablábamos el otro día, de sí hay mucha gente que este espacio de ser analista es un lugar de poder, ¿no? Que no se cuestiona, que no se, pues sí, eso, que no se cuestiona. Y creo que me decía mi esposo ayer, estaba contándole un poco de la lectura, él no tiene nada que ver con psicoanálisis, ¿no? Solo va a su análisis y ya. Me decía, es que ustedes también funcionan como religión más de lo que les gustaría pensar, ¿no? Me dice, todos son discípulos de Freud, todos son discípulos de Lacan, ¿no? Entonces, eso hace que creo que de pronto no pensemos en las fallas de estos, pues de estos grandes escritores, analistas, ¿no? Ahorita leyendo el libro para la actividad clínica con Elena, uno va leyendo y si hay momentos donde si uno, o sea, si no se han parado a decir qué onda con este hombre, ¿no? Sí es como, híjole, o sea, sí hay momentos donde es violento, ¿no? Donde es agresivo, donde... Y creo que eso es lo que nos impide que nos expongamos, ¿no? Porque pues implica revisar la ética, implica revisar la propia formación, implica revisar desde dónde estamos accionando el lugar de analista, ¿no? Entonces creo que pues es sabernos castrados, ¿no? Que hay pacientes que no. En algún momento, bueno, trabajé varios años en la universidad y se exponían casos al final del semestre, ¿no? De los que iban atendiendo los estudiantes. Y alguna vez un alumno me preguntó, ¿y por qué no exponemos los casos que no salieron? ¿No? ¿Por qué no exponemos los casos que nos fallaron? Donde no se logró nada, donde se nos fueron, donde la pasamos muy mal. Y yo, pues sí, tienes toda la razón. O sea, esos casos no son los que incluso ponemos sobre la mesa, ¿no? Ponemos donde todo fluyó, donde se llegó a algo con la dirección de la cura, donde casi casi nos ponen la estrellita como analistas, ¿no? Entonces también creo que tiene mucho que ver. Pues ese es un lugar vulnerable al final de revisión propia, ¿no? Nos dice Blanca. Ay, espérenme, ya se me fue. Blanca dice, pensaba en la problemática de la transmisión del psicoanálisis. Ahora que comentaba Olivier sobre las supervisiones, pueden ser las consecuencias de cómo se va movilizando el psicoanálisis a pesar de su complejidad. Pues sí, es cierto, ¿no? Porque también creo que es cierto que aquí está en cuestión lo que hemos estado hablando, que es la formación
pero es cierto que también está la transmisión, que creo que justamente al ser una transmisión que va en experiencia, o sea, que no va solamente en saber, en acumulación de saber, pues sí hace mucho más complejo nuestra formación, digamos, ¿no? Y fíjense, ahorita también estaba pensando que eso es algo que también ciertamente dice de Sal, ¿no? De hecho, dice, es que de hecho el analista practicante no demanda la supervisión porque no sabe. O sea, porque de hecho puede saber muchísimo, o sea, puede hasta decírtelo teóricamente bonito y todo, no tiene que ver con que le falte saber, digamos, ¿no? Y que creo que por eso está la diferencia que, de hecho, no me acuerdo si fue, qué autor fue el que justamente, no sé si fue Vilma, que dice que, o Diust, fue Diust, si no me equivoco, que por eso ella consideraba que este dispositivo no era de enseñanza teórica, es decir, separaba la enseñanza de la transmisión. Decía, realmente este dispositivo no es para enseñar pues el saber teórico, no va en función de eso, ¿no? Y no por ello no estamos hablando de transmisión. O sea, no por eso no estamos hablando de la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Que es cierto, eso hace pues mucho más compleja nuestra labor. Sí, Jimena. Y pensaba con esto que dices, Livia, también el cómo se transmitió ese saber teórico, ¿no? Porque si se transmitió, como dice Karen, de esto es lo que se debe de hacer, esto es lo correcto, estos casos salieron bien, ¿no? O sea, las cosas tienen que ser así porque así dice Freud, así dice Lacan, así dice Klein, así dice el autor que querramos, y así se hacen las cosas y punto. Entonces, cuando llega, bueno, lo quiero poner así, cuando llega a la práctica, ¿no? Y entonces dices, tengo que traer el teórico a lo práctico. En un diplomado, o la que nos estaba explicando, la profesora que nos estaba explicando, nos decía que aberrante traer lo teórico a lo práctico, ¿no? Y yo decía, ok, usted ya lleva la práctica, pero pues súper avanzada, pero para uno que va empezando, pues su cabeza sin mucha conciencia, pues no te da para no hacerlo, ¿no? O sea, de repente dices como, esto que está diciendo el paciente lo leí aquí, ¿no? O me recuerda acá, ¿no? Y lo importante también de la supervisión, ¿no? Porque si aunque lo leíste o si aunque te recuerde, pues tú estás aquí en este momento que es el análisis de tu paciente. Lo ya pensarás en la supervisión o en otro espacio, en donde sea, pero eh, la importancia también como de los tiempos, ¿no? Y pensaba eso, pues quiero yo suponer que también un poco, pues sí, de pues todo perfecto, ¿no? Todo perfecto y todo bien, y cuando no sale bien y no sale perfecto, pues mejor lo escondemos, ¿no? Como los niños chiquitos, debajo del tapete, debajo de la cama, ¿no? Toda la ropa sucia, como vi la adolescente, ¿no? Abajo de la cama, para que nadie se dé cuenta, y no sé si un poco también ya poniéndolo más como en perspectiva de sujeto, pues el miedo a ser como juzgado, ¿no? Al que te digan en colectivo, decir como, no, pues es que la regaste, ¿no? O no, es que no, eso no se hacía, eso no debiste de decirle, no sé, eh, intervención no iba por ahí, ¿no? No sé, a lo mejor también eso eh, produzca miedo, no lo sé, quiero suponer. Fíjate que yo creo que, o sea, remarcas el punto de que yo estoy pensándolo así en función de lo que hoy estamos hablando, digamos, ¿no? Siempre podremos cambiar de parecer, pero de que el para qué también del control o de la supervisión va en función del momento de la persona también, del analista, ¿no? O sea, es cierto, no es lo mismo los primeros años de formación, donde estás completamente perdido, donde el paciente te habla, realmente no ubicas la gran cosa, pues sí, pero ¿dónde está el síntoma, la repetición, y cómo se lo digo? O sea, sí, ya se me ocurrió, o sea, ya más o menos sé por dónde, pero ¿cómo se lo digo así, se lo digo así, pero entonces, pero dicen que nos dicen todo el tiempo todo lo que no tenemos que hacer, ¿no? Pues ok, no lo haga así, no lo haga así, no lo haga así, no lo haga así, no le explico, ¿no? No esto, no lo otro, no le contesto por WhatsApp, no, o sea, pero sí, o sea, sí se requiere una orientación sobre la cura, digamos, ¿no? Entonces, sí creo que por eso digo que es muy distinto a lo mejor a un momento, como tú bien lo dijiste, pues sí, pero tú ya llevas obviamente un buen recorrido, obviamente tu supervisión va a ser bien distinta, va a ser mucho más a lo mejor en diálogo, ¿no? A lo mejor por aquí, mira que sí por allá, ¿no? O sea, es muy distinto eso. Y otra cosa que también me hacías pensar era la parte de,
que bueno, no tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, pero sí lo pensé también en función de esta cuestión de cómo el supervisor no se autorice como un amo, sí como un sujeto supuesto saber que se va a dejar caer, digamos, como en un análisis común y corriente, y que por eso sí creo que es muy importante que sea sutil. Yo voy a decir eso porque creo que con el supervisor a veces, el analista a veces es más cuidadoso de la sutileza de intervenir, digamos, ¿no? Piensa. Y creo que el supervisor, como es un espacio distinto, podemos caer en ser menos sutiles y ser un poco más agresivos también, ¿no? Decir, bueno, esto tiene que ver contigo, por ejemplo, ¿no? No, ahí te, no, o cualquier cosa, ¿no? Que creo que cuando tú vas con un supervisor que ubicas que como analista, o sea, dices, qué buen analista, digamos, en el sentido de cómo interviene de una manera tan sutil, ¿no? Con cosas bien, o sea, de verdad bien sutiles. Por ejemplo, yo pienso ahora que cuando yo era recién egresada, quería meter siempre dos casos en una supervisión, ¿no? O sea, yo quería, o sea, aprovechar, a ver, rapidito, tú me dices, yo te digo, y yo me acuerdo cómo ella, con tanta sutileza, iba alargando un caso, digamos, ¿no? Para que yo tolerara, pues, supervisar un caso. Que obviamente ya con el tiempo, ya después, ya lo pensé mucho tiempo después, o sea, eso yo no me percaté de ello, sino mucho tiempo después. Pero digo, qué sutil fue esa intervención a que me hubiese dicho, tú a fuerza quieres meter dos casos, a ver, no se puede meter, o sea, como que pudo haberlo dicho, o sea, realmente, ¿no? Pero digo, como ahí de todos modos estaba haciendo como esa analista, digamos, que me estaba diciendo algo, ¿no? Que estaba yo queriendo meter mucho o de más, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me estabas haciendo pensar en eso, Jimena. Dice Estefan, no, María, sí, María del Carmen. Pienso que estamos siendo analistas en todo momento, sí, digamos, suma esto que justo acabo de decir, ¿no? Por mayor razón en esta época, siglo XXI, nada tiene que ser así. Por ejemplo, yo solo atiendo en clínica psicosomática y psicoanalítica. ¿Y quién sería el mejor supervisor en clínica psicosomática psicoanalítica? ¿Existe? ¿Se va a servir de lo que yo lleve a la supervisión para aprender? ¿Estará experimentado? Ay, pues es que yo creo que tú lanzas la pregunta del millón, que es, ¿cuál es la relación entre la persona del analista con la función? O sea, es una gran pregunta, ¿no? ¿Sería un mejor supervisor que tenga experiencia en clínica psicosomática, psicoanalítica? Pues yo diría en función del para qué, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque si va en función de tu posición como analista, pues no necesariamente, ¿no? Para nada, ¿no? Si va en función del caso, puede que se haya una diferencia si tiene experiencia en psicosomática o si no la tiene. Pero digo, esto se me ocurre a mí, ¿eh? O sea, yo creo que cada quien tendrá que ir como contestando. Y digo, si alguien se anima a contestarle también algo a María del Carmen, bienvenido. Y dice Stephanie Orea, habiendo tantos psicoanálisis, también he encontrado dificultad para encontrar espacios en donde se compartan las bases, los conceptos, que se hable el mismo idioma, por decirlo de alguna forma. Uf, mira, Stephanie, bienvenida al club, bienvenida a Atelier. Estamos intentando eso, es cierto. Es además difícil no solo encontrar el mismo idioma, sino encontrar diálogo entre los idiomas, ¿no? Es cierto, habemos tanto psicoanálisis que a veces es muy difícil que pueda haber un diálogo entre alguien que sea lacaniano y, no sea, y otro que no sea lacaniano, o que sea kleiniano y no sea kleiniano. O sea, es muy complicado porque además cuando tú dices que se compartan las bases y los conceptos, yo te diría, esa es la complicación, ¿desde dónde? No todas las psicoanálisis tienen las mismas bases y los mismos conceptos, ¿no? Un poco la intención y pretensión, digo intención porque pues sabemos que no lo vamos a terminar de lograr nunca de Atelier, pues es que pueda haber diálogo, ¿no? O sea, que se pueda o sea, estudiar un poco de los conceptos no de todos los psicoanálisis, porque eso sería completamente imposible, pero sí de algunos que permitan un diálogo, digamos, ¿no? Que hasta ahora pues hemos podido dialogar con Klein, con Winnicott, con Freud, con Lacan, ¿no? O sea, más o menos vamos generalmente un poco entre ellos, pero sí es, de nueva cuenta, pues es una complicación de nuestra formación, de que nuestra transmisión es compleja, ¿no?
Y dice María del Carmen, sí, en función del caso. Yo, mira, mi opinión muy personal. Está aquí también María Karen, que hace tiempo me preguntaba justamente de eso, ¿no? Me preguntaba, bueno, ¿qué es esta pregunta, no? ¿Cómo escoges supervisor, supervisora, ¿no? Y yo decía, bueno, yo, en mi experiencia singular, en algún punto tuve la misma y en algún punto yo dije, no, para el caso sí, para mí era muy importante que quien fuera supervisor de mis casos de infancia y adolescencia tuviera experiencia teórica y clínica con esa especificidad, ¿no? Me daba la impresión que cuando llevaba esos casos con alguien que solo atendía adultos, o sea, me terminaba hablando, por ejemplo, de los papás, o sea, era como que una invitación a mejor atiende el papá, digamos, ¿no? O no, o sea, era evidente que no. Y creo que lo mismo me pasó porque de hecho mi primer supervisora fue de clínica de niños y adolescentes, digamos. Entonces yo veía que mi clínica de adultos pues no andaba, digamos, ¿no? O sea, porque al final siempre terminaba leyendo la constitución subjetiva, o sea, terminaba leyendo pues otras cosas, digamos, ¿no? Entonces, en mi caso, digamos, con los casos que yo acompaño, sí me fue importante escoger un supervisor o supervisora que estuviera en función del caso, voy a decirlo así, ¿no? Es decir, si solo atendía, me voy a inventar esto, si solo atendiera psicosomática, psicoanalítica, me parecería importante que el diálogo lo estuviera haciendo con alguien que tuviera experiencia en esa clínica, digamos, ¿no? Este, que por ahí abre un poco también, al menos un rasgo, un hilo de, pues, por dónde escogemos el supervisor que escogemos, digamos, ¿no? Creo que también nuestra clínica puede ser una orientación para escoger eso, digamos, ¿no? Este, mm, eso se me ocurriría a pensar, María del Carmen. ¿Qué más piensan para, si no, ir cerrando? Este, digo, tampoco lo vamos a decir todo, ni queremos decirlo porque la verdad es que queremos escuchar a Elena, ¿no? También. Queremos escuchar a Elena y pues vamos a escuchar a Lacan como controlador. Yo ponía, fíjense, alguien me ponía ahorita, estoy acordándome en lo que yo subí ayer, de que, pues bueno, para mí la supervisión sí es un espacio analítico, sí puede propiciar un espacio analítico, sí ha habido efectos eh, en mi posición como analista, pero también pues en mi subjetividad, digamos, aunque son la menor de las veces, pero sí lo considero que bajo ciertas condiciones se puede. Y alguien me decía que no le gustaba el término supervisión, ¿no? Que siempre denota pues que hay una visión arriba de la otra, digamos, ¿no? Ahí está. Yo decía, bueno, a mí tampoco me gusta el término supervisión, ¿no? En eso coincido con Emilia. No hemos encontrado el significante adecuado que logre decir de qué va esto, porque pues seguimos pensando el concepto. Me gusta un poco más que control de casos. Creo que estamos muy lejanos de ser controladores de casos. Este, mm, no creo que el controlador controle el caso también. Entonces yo decía, bueno, pues que yo escojo es como escoger un poco el menos peor, digamos, ¿no? O sea, sí es cierto, supervisión, yo decía, bueno, yo escojo supervisión porque me parece que con cierta torsión nos permite pensar que propone otra visión, ¿no? Hay otra visión que creo que es lo que al menos se pretende también en las actividades clínicas, que el analista se pueda llevar otra visión, ¿no? Otra visión, otra lectura del caso. Tampoco es que sea el término tal vez más adecuado. Creo que sería un ejercicio muy interesante que pensáramos qué nombre le pondríamos a ese dispositivo, ¿no? Porque los que le ponen supervisión no están del todo de acuerdo, los que ponen control de casos, pues tampoco es que les encante, les fascine. También, obviamente, es imposible que dedicándonos a esto al leer palabras no nos resuene que hay algo que no, pues no, digamos, ¿no? Emilia dice, bueno, al final no vamos a encontrar el significante adecuado porque esta transmisión siempre atravesará el real, entonces no vamos a encontrar, lo vamos a bordear y bordear y bordear, pero creo que sería un ejercicio interesante pensar qué nombre le pondríamos a este dispositivo, ¿no? De la formación. Y bueno, no me quería quedar como ese comentario. Lo pongo así porque psicoanálisis didáctico se ha ido, o sea, se ha ido tornando ya no a la supervisión generalmente, sino al psicoanálisis que hace el analista que está en formación, digamos, ¿no? Donde este, se quedó más bien como ya un poco más en ese lugar, ¿no? Pero en algún tiempo sí se le consideraba como a la supervisión didáctica, digamos, también como con ese rubro.
Hasta aquí, ¿algún otro comentario que piensen de alguna otra experiencia, testimonio que quieran compartir o decir de este tema? ¿No? Ok, pues bueno, nos vamos a quedar entonces acá. Nos vamos a ver la próxima semana a decirles, Ale, sí, solamente Elisheva quedó para la actividad de Lara, ¿verdad? Hasta ahora. También, Jimé. Ok, ok, perfecto. Entonces, bueno, ya no les hago la invitación que les iba a hacer. Ya están las personas que van a estar en la actividad de Lara. Hola, Elisheva. Acá te vemos la próxima semana. Este. ¿Por qué? Porque la actividad de Lara va a ser sumamente clínica, o sea, se va a abordar todo, o sea, de hecho creo que van a ser 3 viñetas clínicas. Entonces, como que con cada viñeta va a ir abordando la entrada y no entrada en análisis y cómo se hace este pasaje del motivo de consulta, la demanda analítica, cómo ir leyendo cuando no hay condiciones, ¿no? Cuando no hay entrada en análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, van a ser 3 encuentros los siguientes 3 viernes. Nos vemos para estos encuentros muy, muy teóricos y luego ya nos veremos también para continuar con este tema de la supervisión. Hay por ahí también un espacio para Ateneo, creo que en 15 días, si no me equivoco, tenemos un espacio de Ateneo, entonces por si hay alguien ahí que esté interesado en tomar el espacio del Ateneo, alce la mano, nos mande un mensajito y si no, pues bueno, nos vemos acá el próximo viernes, ¿ok? ¿Ok? Adiós a todos entonces. Buen fin de Adiós. semana. Bye bye. Bonito día a todos. Bye.